Yo quisiera presentar y agradecer al doctor Olger Calderón de la Facultad de Microbiología. Don Olger es como el referente institucional en la parte de dengue. Él es microbiólogo de formación básica y tiene una maestría en parasitología y entomología médica. Don Olger. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. Sé que la formación que ustedes tienen es muy heterogénea, así que yo voy a tratar de exponer de la manera pues, más básica. Me disculpan los que van a encontrar demasiado básica mi presentación, pero la idea es que podamos sobre todo poner sobre la mesa las ideas fundamentales que queremos transmitir. Nosotros somos una comisión, digamos, de prevención para el dengue, pero el contexto regional y nacional cada vez se nos va complicando. Entonces, de ahora no solamente hablamos de dengue, sino que hablamos también de chikungunya y posiblemente aquí a unos 2 años vamos a tener que estar incluyendo 1 o 2 virus más, de los cuales hay uno que ya se perfila, que es el virus Zika. Entonces, básicamente vamos a tratar de abordar lo siguiente. Esta es como la lista de contenidos que vamos a tratar en la charla. Sería el dengue, las generalidades, el agente etiológico, la clínica, transmisión y la situación en Costa Rica. Chikungunya, generalidades, agente etiológico, clínica, transmisión, situación en Costa Rica. Zika, generalidades, agente etiológico, clínica, transmisión, situación en América. Los vectores correspondientes, la biología y control. La iniciativa de prevención en la Universidad de Costa Rica y finalmente unas cuantas conclusiones. Entonces, vamos a empezar conversando un poquitito acerca del dengue. Pero antes de eso vamos a decir que el dengue, como todos los otros agentes etiológicos que vamos a tratar esta tarde, son virus. Entonces, los virus son, vamos a ver, no me atrevería a decir que son organismos, son partículas infecciosas que requieren de infectar células para poder generar una progenie. Para esto entonces los virus se internalizan dentro de las células, lo que hacen es que secuestran los mecanismos genéticos de dichas células y aprovechándose de ellos entonces generan una progenie. Y luego la célula puede destruirse o no, en este caso no se destruye, pero genera pues una serie de respuestas fisiológicas e inmunológicas que al final de cuentas son las que van dirigiendo los síntomas y signos de las infecciones. Entonces, son virus. Vamos a empezar a hablar del dengue. Para empezar, vamos a decir que el vocablo dengue viene del lenguaje suajili, del vocablo kadinka pepo, que quiere decir algo así como ataque repentino. Entonces, a pesar de que las primeras referencias de dengue datan de la antigua China, en realidad se cree que la diseminación del dengue a través de diferentes países y a nuestro continente tuvo lugar de forma preferencial entre los siglos XVII y XVIII, cuando se intensificó lo que fue el mercado de esclavos. Entonces, en este comercio llegaron esclavos posiblemente infectados y también se hizo introducción del principal vector, que es Aedes aegypti. El primer referente histórico acerca de la presencia de dengue en América tuvo lugar en la ciudad de Filadelfia en el año de 1780, cuando Benjamin Rush determinó la ocurrencia de varios casos febriles cuyas características son coincidentes con el dengue. Así que esta es, digamos, la primera referencia en el continente americano. Esto es el panorama del dengue a nivel mundial. Entonces, esta es una enfermedad que afecta básicamente países tropicales y subtropicales, los cuales se caracterizan por tener una alta infestación por el mosquito Aedes aegypti, fundamentalmente. Aunque también hay otro mosquito denominado Aedes albopictus, del cual vamos a hablar más adelante, que también es transmisor y que también vive en estas regiones. Entonces, se estima que existen alrededor de 50 a 100 millones de casos al año, 250,000 casos de dengue grave, alrededor de 24,000 muertes y existe alrededor de 2.5 billones de personas que viven en zonas de riesgo.
Así que realmente esta es la enfermedad de transmisión vectorial más importante que tenemos a nivel mundial. Bueno, tal y como les decía al principio, aquí les presento al famoso virus. Pertenece a una familia que se llama Flaviviridae y es realmente simple. O sea, esto que tenemos acá es una envoltura proteica dentro de la cual hay un pequeño genoma. O sea, la maquinaria, digamos, o lo que es las moléculas que tienen que ver con la codificación de la información para la replicación. Entonces, en esta cápside, que es como se llama en virología esta estructura, lo que tenemos es una proteína de la envoltura, una proteína de membrana, la proteína de la cápside propiamente dicho, y tenemos por aquí el genoma. Ese genoma es simple, o sea, en realidad hay genes que codifican para estas proteínas y hay otras 7 proteínas que ponemos acá que se llaman proteínas no estructurales. Entonces, esto es básicamente cómo es que el virus está organizado. El tamaño es de 40 a 50 nanómetros. Esto quiere decir que nosotros no lo podemos visualizar en un microscopio de luz. Si nosotros queremos ver un virus dengue, tendríamos que hacer una preparación especial y verla en un microscopio electrónico. Para fines prácticos, tengo que decirles que el virus dengue en realidad no es un solo virus, sino son 4 virus diferentes, los cuales tienen un parecido genético de alrededor del 80% unos con respecto al otro. Estos virus se denominan serotipos de acuerdo a la respuesta, digamos, que los organismos, que los seres humanos hacen a nivel de suero contra estos, virus. Entonces tenemos 4 serotipos que son el serotipo 1, 2, 3 y 4. Aquí en Costa Rica han circulado el 1, 2 y el 3, y a pesar de que el 4 lo hemos detectado, por ejemplo, en mosquitos, en realidad no se tiene referencias de que haya circulado en la población. Antes se hablaba de el dengue o la fiebre de dengue y de dengue hemorrágico y síndrome de shock. Esta terminología o esta tipificación se mantuvo por muchísimo tiempo y de hecho todavía sigue siendo usado por algunos médicos. Pero la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación, sobre todo con la expectativa de que los médicos puedan tener más elementos para poder determinar cuándo hospitalizar o cuándo tratar a los pacientes. Entonces, básicamente, hoy lo que se reconoce es un dengue sin signos de alarma o con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma se caracteriza por la presencia de fiebre, es decir, calentura, anorexia, náuseas, exantema, es un cuadro, digamos, de manchas en la piel, dolores corporales, hay una caída en la concentración de glóbulos blancos, o sea, leucopenia. Hay una prueba de torniquete positivo. Esto es una prueba que se hace con un aparato de tomar la presión. Entonces lo que se hace es que se pone una presión donde se equilibran la presión sistólica y diastólica, se dejan 5 minutos y se ve la formación de manchitas. Y básicamente tiene que haber también antecedentes de que el paciente estuvo en un área donde el dengue circula. Eso sería entonces lo que anteriormente equivaldría más o menos al dengue clásico. El dengue con signos de alarma, o sea, básicamente nos presenta este mismo cuadro, pero básicamente vamos a tener adicionalmente dolor abdominal o a la palpación dolorosa, puede haber vómitos persistentes, se empieza a dar la acumulación clínica de líquidos, hay sangramiento de mucosas, letargia y sobre todo hay una caída en la temperatura. Esto es algo importante porque el médico cuando ve este cuadro puede estar viendo que el paciente puede estar entrando en lo que sería el dengue grave y que eventualmente podría llevar a este paciente a un estado de choque o podría llevarlo a la muerte. Entonces, cuando pasamos a este cuadro severo, básicamente lo que tenemos como más importante es la salida de líquido de los vasos sanguíneos al tejido circundante. Esto es una extravasación. Puede haber hemorragia severa y puede haber una afectación severa de órganos.
¿Ok? Entonces aquí tenemos de nuevo extravasación, choque, acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria. Es un montón de líquido que está saliendo de los vasos sanguíneos a los tejidos y esto va a generar como consecuencia lo que se llama una hemoconcentración. Entonces, lo que se llama el hematocrito va a tender a subir. Puede haber afectación severa de órganos, de hígado, sistema nervioso central, corazón y otros órganos. Y por supuesto, si esto no es bien tratado, entonces el paciente podría morir. Algunas veces cuando pensamos en el dengue, pensamos solo en ese momento febril, que posiblemente es el que más retrata la primera parte, el dengue sin signos de alarma. Pero vean ustedes que, si bien es cierto, cuando empieza la infección hay un incremento en la temperatura, ¿verdad? Y esto genera pues, un malestar manifiesto en el paciente, con mucho dolor, etc. En realidad, cuando existe la posibilidad de que el dengue se complique, es más bien en el momento en que la temperatura empieza a caer. Entonces aquí es donde podría darse un cuadro de choque. Y luego finalmente, digamos, si esto se supera, si no llegamos a esto o se llega a esto pero se supera bien, entonces se entra en una fase de recuperación, que tiene que ser un área también, o tiene que ser una fase, digamos, vigilada por el médico, porque en este momento es que empieza a dar un equilibrio, digamos, entre el líquido que salió a tejidos y lo que debería de tener el organismo. Entonces, sobre todo, digamos, pacientes que tengan compromiso a nivel renal o que tengan problemas cardíacos, podrían experimentar problemas también en esta fase de recuperación. Algo que no les comenté es que aparte de la leucopenia, o sea, la caída en los leucocitos, también algo importante es la destrucción de plaquetas. Entonces, los pacientes con dengue, o sea, tienen una caída muy importante en lo que son las plaquetas, que son células de la sangre que tienen que ver con la formación de trombos cuando hay un problema a nivel de vasos sanguíneos. Para entender un poquitito cómo es que se propaga el dengue, vamos a decir que el reservorio de esta enfermedad es la población humana. Entonces, las personas que tienen viremia, es decir, la presencia de virus en la sangre, son la fuente de infección para los transmisores, que son los mosquitos. Entonces, estas personas que tienen virus en sangre, cuando son picadas por los mosquitos, promueven que estos mosquitos ingieran estos virus por vía digestiva. Estos virus tienen que hacer un tránsito por los mosquitos para que los mosquitos sean capaces de poder propagarlo. Entonces, como les digo, los virus ingresan por vía digestiva, llegan al intestino y del intestino los virus salen a lo que es la cavidad general de los mosquitos. A diferencia de los animales superiores que tenemos vasos sanguíneos por donde transita la sangre, los insectos lo que tienen es lo que se llama un hemocel, es como una bolsa corporal llena de líquido, esto es lo que se llama hemoceloma. Entonces, los virus tienen que ir al hemoceloma, en el hemoceloma hay pequeñas celulitas donde también se multiplican y finalmente se concentran en las glándulas salivales. En este momento es cuando los mosquitos se vuelven infectantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que un mosquito, si bien es cierto, puede picar a un paciente con dengue, inmediatamente el mosquito no es capaz de transmitir al virus. Tiene que pasar un periodo de 8 a 14 días, que es lo que se conoce como el ciclo extrínseco viral, ¿verdad? Entonces, antes de este periodo, sencillamente, ¿cómo se llama? El mosquito no es infectante. Muy bien, entonces para cerrar el ciclo, estos mosquitos se alimentan de población susceptible y por inoculación, entonces el virus llega a los organismos susceptibles. Es importante considerar que este ciclo puede ser modulado fundamentalmente por la temperatura y en este sentido he de decirles que cuando la temperatura ambiente es una temperatura baja, usualmente, aunque los mosquitos se infecten, no van a poder completar el ciclo vital. Los mosquitos, como todos los insectos, son organismos que se denominan poiquilotermos porque no pueden regular la temperatura corporal. Entonces, la temperatura ambiente afecta sus procesos vitales.
Por esa razón es que cuando nosotros vemos dónde es que el dengue es prevalente, nos vamos a encontrar que las zonas cálidas costeras son los sitios donde se da mayor propagación. Y eso se debe a esto. Obviamente, la precipitación también puede modular la transmisión. Si nosotros tenemos una precipitación moderada, lo que nosotros vamos a ver en estos sitios es que va a aumentar la cantidad de depósitos de agua donde los mosquitos pueden ovipositar y pueden desarrollarse como formas inmaduras, ¿verdad? Entonces, en este caso la precipitación genera lo que se llama una modulación positiva. Ahora, si se tiene una tormenta, por ejemplo, como las que vimos en la zona de Sarapiquí hace 15 o 22 días, entonces más bien el exceso de lluvia genera una depresión en las poblaciones de mosquitos, ¿ok? Y obviamente donde no llueve, pues vamos a tener menos posibilidad. Entonces, mucha lluvia o muy poca lluvia son, digamos, fenómenos que modulan negativamente la enfermedad. En ese sentido, digamos, les podría hacer una pregunta. Viendo cómo anda el panorama de Costa Rica este año, ¿qué podríamos esperar con respecto a esto que les cuento? ¿Este es un año en que esperamos mucho dengue o poco dengue? Muy poco dengue, ¿verdad? Tenemos el efecto del Niño. Entonces, con muy poca lluvia en el Pacífico, ¿verdad? Y muchísima lluvia en la región atlántica, Caribe. Y ahora vamos a verlo más adelante en números. Y por supuesto, el entorno socioeconómico, digamos, es muy importante también para que este ciclo se dé. Entonces, como el único reservorio es el ser humano y el transmisor es un mosquito que se alimenta del ser humano, podemos deducir que si tenemos aglomeración de personas, si tenemos hacinamiento, las posibilidades de propagación van a ser mayores. Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, viviendas, y vuelvo a hablar digamos, de los entornos urbanos, porque el mosquito Aedes aegypti no solamente se alimenta al ser humano, sino que vive dentro de las casas. Le gusta reposar dentro de las casas y utiliza como sitios de ovipostura un montón de cacharros que son los que se derivan de la actividad humana. Entonces, en lugares donde tenemos toda esta disponibilidad, digamos, casas con construcción informal, donde eventualmente los mosquitos pueden entrar y salir, y donde tenemos pues muchos artefactos alrededor de las viviendas donde pueden ovipositar, estos son factores que van a modular también positivamente las poblaciones, va a aumentar la cantidad de mosquitos disponibles y la posibilidad de propagación. Esta es la situación del dengue en Costa Rica en el 2015. Hasta el momento tenemos 1.720 casos, o sea que realmente es muy poco. El año pasado tuvimos 11.140, que sigue siendo una cifra bastante, digamos, halagüeña. Pero esto fue lo que tuvimos en el 2013, 49.993 casos, o sea, casi 50.000 casos, que es la cantidad más grande que ha visto este país en relación con dengue. He de comentarles, y esto no se los dije, que usualmente cuando hay un serotipo que circula en una población y una persona, por ejemplo, se infecta, esta persona va a generar una inmunidad protectora contra este serotipo, pero no va a tener inmunidad contra serotipos diferentes. O si acaso, si hay una inmunidad, esta inmunidad puede durar muy poco. Entonces, digamos, más bien cuando se tiene inmunidad con un serotipo, un paciente sufrió dengue, y sufre una infección por un serotipo diferente, existe la posibilidad de que se dé lo que se llama la potenciación dependiente de anticuerpos y llevar al paciente entonces a un cuadro de dengue severo. ¿Ok? Pero si no ha habido la introducción de un nuevo serotipo, una vez que ha ocurrido una gran epidemia, por ejemplo, entonces la población queda inmune. Esto hace que los años posteriores a los picos epidémicos sean usualmente más favorables. ¿Está claro? Este concepto es muy importante porque cuando uno escucha a los políticos, dicen hemos reducido la incidencia de dengue en un 75%, ¿verdad? Y en realidad esto no es por acciones que se ejecuten, es sencillamente por el estado de inmunidad de la población. ¿Ok? Muy bien, aquí está la distribución por provincias y vean ustedes que lo que es Guanacaste, Punta Arenas y Limón
son las que registran el mayor número de casos, y este es el comportamiento histórico. Entonces, estas son las los sitios o las provincias que más se ven afectadas. De hecho, la historia del dengue en Costa Rica, que data de 1993, inició con casos en la provincia de Punta Arenas. Algo importante con relación al dengue es que no tenemos tratamientos antivirales para poder eliminar, digamos, o para poder tratar a los pacientes, y no tenemos tampoco vacunas, digamos, que en estos momentos se puedan utilizar. Esto que está acá es digamos, el panorama de las vacunas experimentales que se tiene hoy en día. Esto es de un artículo que salió ahora a principios del 2015, y básicamente lo que quería comentarles es que de todas estas propuestas de vacunas que están, digamos, siendo desarrolladas bajo diferentes metodologías, solamente hay una vacuna que está llegando a la fase 3. Entonces, se está haciendo un ensayo en el cual se vacunaron varias poblaciones de niños en Honduras, Puerto Rico, Brasil, etcétera, y se está viendo básicamente cuál es la evolución de ellos a lo largo de los próximos 5 años. En ensayos previos se ha visto que esta vacuna funciona bastante bien para por lo menos 3 de los serotipos, porque una característica que tiene que tener la vacuna para el dengue es que no debe proteger para 1 o para 2 serotipos, sino para todos, porque si no, más bien la vacuna podría complicar el cuadro clínico de los pacientes. Entonces, ha protegido básicamente bien para 3 serotipos, excepto para 1, que es el serotipo 2. Sin embargo, lo que se ha visto es que las poblaciones vacunadas tienen menos tendencia a desarrollar dengue grave. Entonces, básicamente, este es como el panorama experimental en relación con vacunas. Como les decía, entonces, hace algún tiempo solamente hablábamos del dengue y ahora vamos a tener que hablar de otras cosas. Y esta es la historia, digamos, que se inició a finales del 2013 y estamos en el 2015, más bien a partir de, digamos, del 2014. Ese es el virus chikungunya, que es un, digamos, primo del virus del dengue que estamos viendo circular en el continente americano y que tiene las características de ser un virus con una propagación, digamos, muy rápida. El vocablo chikungunya, etimológicamente hablando, viene del idioma makonde, que se habla en Tanzania, que quiere decir el que se dobla de dolor. Ese fue un virus que se aisló precisamente ahí en Tanzania en 1952 y pertenece a otra familia diferente a la que pertenece el dengue. En este caso es un togaviridae, el género es el alfavirus, también tiene un material genético a base de ARN y tiene varias proteínas que lo determinan, una cápside, una envoltura 1, envoltura 2 y 4 proteínas no estructurales. A diferencia del virus dengue, en el cual dijimos que en realidad eran 4 virus, ¿verdad?, con características parecidas, en términos por lo menos de generación de enfermedad, aquí vamos a decir que lo que tenemos es un solo serotipo, pero se reconocen hasta el momento 3 genotipos, o sea, 3 tipos de virus, digamos, que son muy parecidos y que tienen diferencias, digamos, en su constitución genética fundamental. Entonces, hay un genotipo que fue aislado en el centro y en el este de África, hay otro que es asiático y otro que es del oeste de África. Este virus también infecta a los seres humanos, a pesar de que en este caso se reconoce que hay monos que funcionan como reservorios en hábitats silvestres. Pero básicamente cuando infectan al ser humano, entonces van a generar una serie de sintomatología que en algunas cosas recuerda al dengue, pero en otras cosas, o sea, tiene su particularidad. En lo que respecta al dengue, pues vamos a decir que es una enfermedad febril también. Algunas veces puede generar alteraciones en la piel, lo que se llama un exantema, pero posiblemente lo que le da la mayor particularización es el dolor, sobre todo a nivel de espalda, o sea, el dolor muscular y en las
articulaciones. Entonces aquí tenemos un problema, digamos, de artritis, artralgia, que particulariza mucho a esta infección. A diferencia del dengue, en el cual la muerte es un evento que eventualmente puede sufrir el paciente si evoluciona mal y si no se le trata a tiempo, en el caso del chikungunya, la muerte no es un fenómeno de esperar. O sea, no es una infección que usualmente comprometa la vida del paciente. Sin embargo, es una enfermedad muy incapacitante. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la progresión del cuadro clínico, aquí tenemos los primeros días, está la incubación 3 a 7 días, la primera semana sintomática, semanas y meses, nos vamos a dar cuenta que hay un grupo de pacientes que es relativamente importante, que puede ser más del 30%, que puede tener artralgia, es decir, problemas en las articulaciones, artritis, por espacio de semanas, meses o años. Y esto es lo que determina una fase crónica. Y dicen los pacientes que han sufrido este cuadro que esto dura, que molesta y que duele mucho. Igualmente, no existe vacuna y no existe tratamiento antiviral. Este es el ciclo de propagación, como les decía. En realidad existen dos ciclos, uno selvático, que se ha descrito en África y en algunos lugares de Asia, donde tenemos primates no humanos, mosquitos del género Aedes, que son diferentes a Aedes aegypti y Aedes albopictus, como eventuales vectores. Y en estos ambientes selváticos, donde se da la transmisión del virus, puede darse el contacto con seres humanos que se internalizan en la selva y eventualmente llevan los virus a los entornos urbanos y se hacen, o digamos, tienen lugar pequeños brotes en estos poblados en colindancia. En los ambientes urbanos, entonces, lo que tenemos son los seres humanos como reservorios y vamos a tener mosquitos, fundamentalmente de la especie Aedes aegypti y Aedes albopictus, como los principales vectores. Aquí tenemos algunos amigos simpáticos que son los que han sido identificados como reservorios en los ambientes selváticos. Cercopithecus aethiops, Papio papia, son los babuinos que vemos en las películas de Tarzán, Erythrocebus patas y Gálago senegalensis. En estas 4 especies se ha podido determinar la presencia del virus mediante aislamientos virales. Y por acá tenemos a Macaca cínica, que básicamente es un mono del Asia, en el cual se ha determinado lo que se llama seropositividad, o sea, se ha determinado la presencia de anticuerpos contra el virus, lo que denota pues un contacto. Entonces se perfila que este eventualmente podría ser también un reservorio. Este es el panorama que tenemos en nuestra América continental en la actualidad. Esta historia empezó aquí en las Antillas Menores, en una isla que se llama San Marcos, me parece, no me acuerdo exactamente el nombre, y básicamente hizo una propagación muy rápida por todas estas Antillas Menores hasta República Dominicana. Y República Dominicana, digamos, fue uno de los primeros países que exhibió una alta transmisión de virus chikungunya. De ahí, meteóricamente, la infección fue determinada en El Salvador, y luego de esto, en cuestión de unos cuantos meses, ya la teníamos básicamente visualizada en Colombia, Venezuela, Costa Rica y ahora todo lo que ustedes pueden ver ahí. Básicamente para el año 2015, a nivel de subregión, lo que se reportan es alrededor de 45.054 casos. Y en el caso de Costa Rica, digamos, el número que tenemos durante este año es de 142 casos. Y el otro virus con el cual, digamos, tenemos que relacionarnos y que posiblemente va a ser problema de aquí a un corto tiempo es el virus Zika. Este es un primo hermano del virus del dengue, es un poquitito más cercano.
es un flavivirus, tiene también un genoma de ARN y se identificó en el bosque de Zika en Uganda en 1947. Aquí básicamente lo que se estaba haciendo era un proceso de vigilancia por fiebre amarilla. Entonces lo que se hizo es que se expuso a unos monitos experimentales ahí en el bosque y uno de esos hizo, ¿cómo se llama?, un cuadro febril. Entonces se hicieron los aislamientos virales y no aislaron fiebre amarilla, sino aislaron este nuevo agente que es el virus Zika. En este caso tenemos también un serotipo con 2 linajes, uno africano y uno asiático. Este virus, afortunadamente, es un virus que da un cuadro mucho más benigno que los otros 2. Entonces tenemos un cuadro febril, que básicamente la fiebre no llega, digamos, a 38,5. Usualmente vamos a tener cefalea, o sea, dolor de cabeza, malestar general y conjuntivitis. Puede haber también manifestaciones en piel, un exantema maculopapular, y puede haber también artritis y artralgia. Sin embargo, esto se soluciona rápidamente, digamos en unos cuantos días después de la infección, y por supuesto, hasta el momento, la información que se tiene respecto a esta infección descarta, digamos, las posibilidades de que este virus, digamos, genere muerte en los pacientes infectados. Ahora, es importante tomarlo en cuenta porque, obviamente, esto se podría confundir con cualquiera de los otros 2 casos. Entonces, si sabemos que no tenemos tratamiento en las otras virosis y en esta tampoco, algunas veces vamos a tener, o los gobiernos van a tener que tomar decisiones en relación con dónde poder implementar una campaña, digamos, intensiva de control del vector. Y en este caso, tendríamos que descartar en primera instancia pues, el virus Zika y darle más importancia a lo que es dengue y lo que es chikungunya. La situación de Zika en el continente es bastante nueva y básicamente las infecciones autóctonas se han podido observar solamente en Brasil. Y a pesar de que tenemos aquí, digamos, áreas sombreadas que representan a varios estados, en realidad hasta el momento lo que se cuantifican son 16 casos de transmisión autóctona. Y lo que se cree es que posiblemente este virus fue importado como consecuencia del Mundial de Fútbol el año pasado, en que hubo el advenimiento de gran cantidad de viajantes a Brasil. Y ahora, tratando de aterrizar un poquitito, bueno, ya sabemos que estas enfermedades tienen características comunes y tienen sus diferencias, pero básicamente en términos de lo que es la transmisión, todo parte de tener pacientes virémicos. Entonces, digamos, la pregunta acá es si existe posibilidad de que uno conciba algún ciclo de transmisión de estos virus en un entorno universitario. Entonces, yo diría que sí se puede. Entonces, tenemos obviamente pacientes virémicos, sabemos que las sedes universitarias aglutinan estudiantes que vienen de muy diversas zonas del país, algunas, digamos, donde la transmisión de dengue, por ejemplo, de chikungunya, es muy intensa. Entonces, obviamente, en un país tan pequeñito, los pacientes pueden infectarse en un área, pero pueden llegar a pernoctar en sitios, digamos, donde viven para efectos de estudio. Entonces, en el entorno universitario, que este es un campus verde, tenemos mosquitos. Tenemos muchas especies de mosquitos, pero tenemos también la posibilidad de tener Aedes albopictus. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos toda una infraestructura, tenemos productos de desecho donde los mosquitos pueden poner sus huevos y donde puede ocurrir el desarrollo de los mismos. Entonces, en el entorno universitario podríamos tener mosquitos. Estos mosquitos residentes nacen, pican y reposan en el campus, ¿ok? Pero si se alimentaron de un paciente con viremia, estos mosquitos infectados entonces podrían transmitir la enfermedad. Entonces digamos que sí es altamente probable. El vector fundamental para estas 3 virosis es Aedes aegypti. Aedes aegypti es un mosquito que ya había capturado digamos, el interés de los profesionales en salud desde el siglo XIX, porque él es el transmisor también de la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla fue muy importante en lo que fueron las Antillas, fundamentalmente en Cuba, y fue muy importante en Panamá en la época de construcción del Canal de Panamá. Ya para los 1880, el médico cubano Carlos Finlay había sospechado la posibilidad de que este mosquito
transmitiera la fiebre amarilla. ¿Y cómo se llama? Esbozó unas políticas de control que fueron efectivas en términos de la prevención de la propagación de esta enfermedad. Pero, como Cuba era de interés para los Estados Unidos, y recordemos la guerra iberoamericana, 1898, el gobierno de los Estados Unidos nombra una comisión coordinada por Walter Reed para poder corroborar las ideas de Carlos Finlay. Y él básicamente, con una comisión de voluntarios, de los cuales algunos se ofrecieron como conejillos de indias para ser picados por mosquitos, él corrobora que efectivamente el Aedes aegypti estaba relacionado con la transmisión de la fiebre amarilla. Ahora, este mosquito es altamente eficiente, digamos, en términos de la transmisión de virosis y es muy antropofílico. Y esto fue lo que dio la pauta para que este médico australiano, Thomas Lane Bancroft, postulara la posibilidad de que el mosquito fuera el transmisor del dengue. Y efectivamente, otros grupos de trabajo, unos años después, con respecto a los trabajos de Bancroft, que datan de 1906, corroboraron que efectivamente el Aedes aegypti era el transmisor del dengue. Estas son algunas características del Aedes aegypti. Bueno, morfológicamente es un mosquito precioso, es posiblemente los mosquitos el mosquito más lindo, ¿verdad? De verdad, y eso no es ninguna parcialización. Este Aedes aegypti tiene aquí en el tórax, en el dorso del tórax, un patrón de líneas blancas sobre un fondo negro que forman una especie de lira, ¿verdad? De ahí el nombre Aedes. Aedes viene de la palabra aedo, y aedo eran los que tocaban la lira en la antigua Grecia. Entonces, Aedes aegypti tiene una lira aquí preciosa. Además, vean ustedes estos colores negros con manchas blancas. Es sencillamente característico y espectacular. Bien, este es un mosquito que tiene una amplia distribución y vean ustedes que lo encontramos desde los 0 a los 2.200 metros. Y esto marca la diferencia, digamos, con otros mosquitos como los transmisores de malaria, los cuales viven hasta los 700 metros, más o menos. Así que muchas de las cosas que oímos en los medios de prensa, como dicen, el Aedes aegypti está cambiando de hábitos y ahora lo podemos encontrar hasta zonas altas. O sea, eso digamos, se deriva de la ignorancia de los periodistas o de los comunicadores, digamos, respecto a la biología de los mosquitos. Entonces, Aedes aegypti tiene, digamos, la capacidad de vivir en diferentes estratos de altura. Tiene un ámbito de vuelo de 100 y hasta 400 metros, ¿verdad? Esto, digamos, se ha podido determinar en experimentos en los cuales han marcado mosquitos con algún polvo fluorescente, con algún colorante y lo sueltan. Pero se ha visto que si ellos tienen buena disponibilidad de sangre, de personas y de sitios, digamos, donde colocar los huevos, ellos usualmente no se van a mover más de 5 o 10 metros de los sitios que los vieron nacer. Entonces son mosquitos muy adaptados a vivir en convivencia con el ser humano. Algo importante mencionar es que solo las hembras se alimentan de sangre. Los machos lo que hacen es que chupan jugos vegetales. ¿Okay? Entonces son las hembras las únicas que exhiben el fenómeno de hematofagia, y esto lo hacen básicamente para tener suficientes nutrientes, proteínas con las cuales puedan lograr el desarrollo de los huevos. Entonces vive en dependencia del ser humano. Algo importante de mencionar es que estos son mosquitos de actividad diurna, que marca la diferencia también con otros mosquitos que son eminentemente nocturnos. Entonces ellos usualmente tienen dos picos, uno al principio de la mañana y otro al final de la tarde. Son muy silenciosos y usualmente, digamos, no perturban a la hora de picar. La ovipostura la realizan fundamentalmente en contenedores artificiales de origen humano. Algunos también, digamos, contenedores naturales. Entonces, fundamentalmente, aquí lo que estamos pensando es en artefactos que vemos en el peridomicilio, como por ejemplo los baldes, tarros. Muy importantes son las llantas, ¿verdad? Dice por ahí un colega que este es el hotel 5 estrellas para los mosquitos, porque les gusta el color negro y porque las llantas son muy eficientes en términos de retener el agua. Y si no, ustedes no sé si han hecho el ejercicio alguna vez de tratar de botarle el agua a una llanta que no esté huequeada. No es sencillo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces eso es favorable para el mosquito. En los ambientes intradomiciliares, lo que son los floreros también son
criaderos muy eficientes, y algunos como estos son silenciosos. Vean ustedes que esto es una lecherita donde uno no puede ver el interior, pero si aquí hay agua, aquí tenemos de fijo huevos y tenemos larvas. Y obviamente en sitios donde se requiere la acumulación de agua porque hay faltante, por ejemplo en el agua de cañería, los estañones, por ejemplo, son también muy eficientes para poder albergar a los mosquitos transmisores. ¿Okay? Es importante considerar que ellos pueden picar hasta 3 veces entre cada ciclo de ovipostura. Y esto es porque son relativamente tímidos. Entonces, algunas veces pican, no complementan su alimentación y lo que hacen es que buscan otro hospedador donde alimentarse. Y esto, digamos, es favorable para lo que es la diseminación del dengue, porque en cada uno de los eventos de contacto eventualmente puede haber una inoculación. Ok, este es el ciclo de vida, nada más repasamos. Ellos dependen de ambientes acuáticos. En los ambientes acuáticos ponen los huevos, que son estos, color negro. Usualmente los ponen en la interfase líquido-sólido. Entonces en esa área, digamos, entre lo que es la pared del recipiente y lo que es la superficie del agua. Y usualmente los huevos se adosan cuando los recipientes empiezan a secar a las paredes. De ahí emergen las larvas, que son estas, a manera de gusanitos, pasan por varios estadios larvales y luego pasan al estadio de pupa, que es este. Ya aquí no se alimentan y luego se producen los adultos. Este ciclo puede durar unos 5 a 8 días, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Aquí podemos ver el adulto, vean el detalle de la lira, que como les decía es maravilloso. En los entornos universitarios, como la Universidad de Costa Rica, nosotros podemos encontrar también potenciales criaderos, que son más o menos recurrentes en las diferentes, digamos, áreas de nuestra ciudad universitaria y sedes regionales. Entonces, esto que está acá es una caja de registro. Esta caja de registro fue fotografiada en la parte de atrás de la Facultad de Odontología hace como 2 o 3 años, pero hace como 15 días que yo pasé, ahí está la misma caja y está igual, y llena de larvas de mosquitos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hemos visto este tipo de estructuras, ¿verdad? Que son plásticas y que muchas veces se rompen por el uso, como ustedes pueden ver acá. Entonces, cuando llueve, aquí tenemos acumulación de agua y usualmente aquí podemos encontrar también larvas. Aquí tenemos entonces un detalle de esta acumulación de agua. En nuestro entorno también son muy importantes las cajas estas de cableado subterráneo, donde dependiendo de cómo esté el estado de la tapa, puede haber el ingreso de agua llovida. Y aquí tenemos entonces criaderos que no vemos. Sabemos que nuestra universidad continuamente se está recambiando y hay muchos procesos constructivos. Y muchas veces vemos que luego y durante los procesos de construcción hay cantidad de objetos que pueden quedar ahí y que eventualmente también pueden albergar a la Aedes aegypti. Entonces, estos tarritos, por ejemplo, son magníficos para lo que es propiciar el desarrollo larval. Las macetas las vemos muy a menudo dentro y fuera de nuestros edificios, en los corredores, ¿verdad? Y estos platos de maceta son también de los criaderos más eficientes para el Aedes aegypti. Entonces, uno con toda la buena intención, pues riega la mata, el agua fluye y se queda aquí por debajo y nos olvidamos del plato de maceta y ahí usualmente podemos encontrar al Aedes aegypti. El otro mosquito importante en términos de la transmisión del dengue y estas virosis es Aedes albopictus. Aedes albopictus también es un mosquito muy lindo, es color negro, azabache, pero a diferencia de la Aedes aegypti que tiene una lira aquí en el dorso, este lo que tiene es una línea blanca. Entonces, este es de origen asiático, fue detectado en Costa Rica por primera vez a finales de los 90 en la localidad de La Virgen, en Sarapiquí. Pero en el continente americano, este mosquito se conoce desde la década del 80, concretamente desde 1986, en que se detectó simultáneamente en los Estados Unidos y en Brasil. Y se cree que fue importado a través de plantas de bambú o de llantas usadas. ¿Perdón? El tigre asiático, exactamente.
Ahora lo encontramos ampliamente distribuido en el país, se ha localizado en la región Huetar Caribe, en la región Chorotega, en la Huetar Norte y en la región Brunca. Y recientemente lo encontramos también en el gran área metropolitana, en la Carpio. Lo que pasa es que no sabemos si este fue un hallazgo puntual o si representa algún establecimiento como tal. Eso tenemos que analizarlo más adelante. Ha sido implicado en epidemias de dengue en las islas de Seychelles, Japón, Hawái y Islas Mauricio, y es prevalente en hábitats rurales y semirurales. Usualmente este tipo de paisaje, común en la región Huetar Caribe, es ideal para el desarrollo de la Aedes albopictus, que le gusta reposar en la arboleda, pero que tiene también la posibilidad de utilizar una serie de contenedores derivados del quehacer humano como sitios de multiplicación. Este se alimenta de animales, pero si el ser humano está presente, entonces él le da, digamos, preferencia al ser humano para poder picarlo. ¿Ok? Entonces, lo que sí he de comentarles es que en ambientes urbanos donde el mosquito viva, el dicho mosquito utiliza los mismos criaderos que el Aedes aegypti. Y de hecho, algunas veces uno los puede encontrar, digamos, coexistiendo en el mismo criadero. De lo que hemos hablado hasta el momento para estas virosis, la única alternativa, digamos, viable que tenemos, al no tener vacuna, al no tener tratamiento para los pacientes, es el control del vector. Entonces, si bien es cierto, existen, digamos, en teoría, varias alternativas de control, en la práctica, básicamente, nuestros sistemas de salud básicamente se abocan a lo que es las prácticas de fumigación, utilizando insecticidas como la cipermetrina o la deltametrina, que son prácticas que se asocian con la presencia de brotes. Es decir, cuando uno tiene un brote, cuando hay una transmisión activa de la enfermedad, es muy importante matar a los mosquitos adultos para evitar esta propagación. Entonces, esto lo podemos lograr únicamente aplicando un insecticida fumigante. Si esto no lo hacemos de esta manera, sencillamente la propagación va a continuar. Pero cuando no se está en una etapa de brote, entonces básicamente lo que nosotros deberíamos de promover es la eliminación y tratamiento de criaderos. La eliminación es lo más fácil. Sencillamente, si tenemos el criadero lo podemos descartar o lo podemos modificar. Si tenemos una llanta con agua, la podemos huequear. Si tenemos, algún contenedor que está expuesto y que no lo podemos mover, o sea, podemos ponerle un techo o una tapadera o alguna cosa así. Para aquellos criaderos que definitivamente ya no pueden ser ni movidos ni tratados, entonces se puede recomendar algún tipo de sustancia con efecto larvicida. Y en el contexto de los insecticidas, el TMFOS es uno de los que más se utiliza. Pero hay algunas otras sustancias o algunos otros organismos como ciertas bacterias, dentro de las cuales hay una que se llama Bacillus thuringiensis, que también se pueden utilizar para este fin. He de decirles que, he de subrayarles más bien que en estas situaciones interepidémicas, esta sería, digamos, nuestra principal alternativa para impactar las poblaciones de la Aedes aegypti. ¿Ok? Y repito, la fumigación solamente para cuando hay brotes. Cuando hay brotes, o sea, hay que aplicar el fumigante y también hay que hacer lo otro, también eliminar criaderos. Entonces, aquí ya les decía qué hacer con los contenedores. Podemos eliminarlos, podemos modificarlos, o sea, aplicar algún tipo de práctica de drenaje, utilización de cobertores, cambio de localización o el tratamiento con larvicidas como el abate o TMFOS. Y de nuevo, la fumigación no es recomendada a menos que se esté en un brote. Bueno, eso ya lo vieron básicamente en el pequeño video, pero voy a repasarlo. Los objetivos, digamos, de la estrategia universitaria que nosotros tratamos de promover son a grandes rasgos estos tres que les presento, que sería propiciar un ambiente libre de criaderos de Aedes aegypti en la Universidad de Costa Rica, promover el establecimiento de comités en las unidades académicas y administrativas que generen acciones en pro de prevenir el establecimiento del criadero para el vector Aedes aegypti, y establecer un vínculo de comunicación logística entre la Comisión de Dengue y las unidades académicas y administrativas que lo requieran. Entonces, este es el instructivo que ustedes pueden encontrar en la página y que se les repartió hace algún tiempo, donde básicamente tenemos
digamos, 3 puntos cardinales para poder trabajar. El primero sería la inspección, que sería la detección de contenedores con agua acumulada que potencialmente puedan albergar a la Aedes aegypti. Lo otro sería, con estos, luego de la detección y de constatar la presencia de larvas, la colecta del material larval y el envío de este material al laboratorio 208 de la Facultad de Microbiología, que es mi laboratorio, con la fórmula que se presentó en el video, que yo les voy a presentar más adelante, donde sencillamente se pretende que ustedes hagan un listado de qué fue lo que encontraron positivo, ¿verdad? Y cuál fue básicamente la alternativa que ustedes le dieron a estos contenedores, si lo eliminaron o si lo modificaron, etc. La eliminación sería para los criaderos eliminables, como por ejemplo la solución de problemas de drenaje, ¿cómo se llama? El utilizar cobertores, lo que les decía, y eventualmente sería el tratamiento si no se pudiera lograr esta eliminación. Y para esto la comisión haría los enlaces necesarios con el Ministerio de Salud para poder suministrarles a ustedes el insecticida Abate. La colecta de material larval es una colecta muy simple, o sea, las larvas son como pequeños gusanitos y para eso les tenemos un material que vamos a repartir más adelante para que las vean tal y como son, y básicamente lo que se requiere es tener estos artefactos que podemos encontrar en cualquier negocio de artículos de cocina, digamos, en un mercado. Entonces, cucharones, coladores, goteros, pinzas. Y básicamente lo que requerimos es tener este material larval en un contenedor, que puede ser un vasito de Herbert, o si queremos, ¿cómo se llama?, hacerlo de forma más sofisticada, pues un vasito de los que se utilizan como para llevar muestras de orina al laboratorio clínico. Entonces, la idea es que ustedes pueden colectar una muestra por cada criadero. Los recipientes deben venir rotulados también con información completa, el sitio de colecta, tipo de criadero, la fecha, colector y el consecutivo de acuerdo a la fórmula. Entonces la formulita tiene, digamos, varios renglones y la idea es que entonces haya una correlación entre el recipiente que se envía al laboratorio y la información de la fórmula. Y la fórmula del instructivo llena. Entonces esta es la formulita, como les decía, aquí apuntaríamos el número de criadero, lo que evidenciamos en el edificio, el tipo de criadero, si es una maceta o si es un balde o si es una canoa, etcétera, la presencia de larvas sí o no y cuál fue el destino que se le dio. Eso es lo que tiene que llegar al laboratorio. Por supuesto, identificar de dónde vienen, quién es el coordinador del equipo para poder hacerle llegar el reporte correspondiente y la fecha. Se pone aquí un número de fórmula por si acaso ustedes encontraran tal cantidad de criaderos, o sea que llenan los dos espacios de columnas, pues puedan adjuntar una fórmula número 2. Y este sería, digamos, el sitio para el envío de las muestras. Para terminar, hay algunas conclusiones que me gustaría esbozar. Entonces, los virus dengue, chikungunya y zika son virosis transmitidas por Aedes aegypti y Aedes albopictus que pueden afectar la salud en nuestro país y en nuestros países. Los cuadros clínicos pueden ser incapacitantes y llevar a la muerte en el caso del dengue. Las enfermedades son factibles de prevenir mediante el control de los vectores. Entonces yo creo que esto es una idea muy importante de la cual tenemos que ser portavoces. Y un sistema proactivo basado en la responsabilidad por parte de los comités de vigilancia puede mantener los ambientes intrauniversitarios libres de transmisión por estas virosis. Entonces con esto termino mi presentación.